Bueno, en primer lugar, bueno, les informo que la sala de informática está ocupada por cursos de posgrado, por eso no podemos utilizar la sala de informática, pero en ese caso siempre vamos a tener clases por Zoom, o sea, la clase vamos a seguir teniendo. La semana próxima, recuerden que es toda la semana jornada de paro, por lo tanto, no vamos a tener la clase. Ni práctica ni teoría la semana próxima. Bueno, aparte del viernes feriado. Bien, este primer tema, las diapositivas están todas subidas en el Moodle, igual que los contenidos teóricos. Para la semana que viene va a estar habilitado el práctico 2. Ese práctico lo van a tener que realizar con sus celulares. Se recomienda que sea con una aplicación específica que le va a dar el teléfono, que es una aplicación de GPS que ustedes ya conocen bien, pero esas aplicaciones, la mayoría de las aplicaciones no permite descargar la información desde el celular. Estamos hablando de punto track, ¿sí? No se pueden descargar del celular. Por ejemplo, hay aplicaciones muy buenas para tracking como Wikiloc, que uno puede ver los tracks de otros usuarios, los recorridos y otras cosas más, guardar sus propios tracks, pero a la hora de, o en el momento que yo quiera exportar esos puntos para crear mi mapa en otro sistema o en otro programa, no lo puedo hacer. Ni siquiera en una versión pagada. Creo que en la versión pagada sí. Pero bueno, como estamos en una universidad pública, consideramos que no todos tienen la posibilidad de pagar, por eso de todas las apps que hemos probado, esta es la única que permite realizar todas las funciones de manera gratuita. Está disponible para Android y iOS. Eh, a ver si ahí me siguen escuchando. Ah, bien, ahí estamos. Entonces, si ustedes tienen alguna otra aplicación que usan frecuentemente y saben y pueden descargar los datos, pueden usar la aplicación de GPS que ustedes utilizan. ¿Por qué? Porque van a tener que descargar esa información y plasmarla en el Google Earth para poder comparar, ¿sí? Bien, ese práctico lo van a poder realizar en su barrio, en su casa o cuando ustedes salgan al centro o cuando vayan a hacer alguna actividad. O sea, lo planifican antes, identifican algunos puntos en Google Earth y luego lo van a medir con los GPS y después van a desarrollar el práctico, ¿sí? Eso lo van a hacer durante las semanas que vienen. También se tiene que entregar el módulo. Bien. Lo que vamos a ver hoy en teoría tiene que ver con uno de los temas que veíamos al final de sensores remotos, que tiene que ver con las proyecciones cartográficas, básicamente. ¿Sí? Eh, en sí, recuerden que los sistemas de información geográfica son sistemas propiamente dicho, son sistemas, un sistema está integrado por un número de partes que interactúan entre sí, como por ejemplo nosotros tenemos el sistema digestivo, que tenemos una serie de órganos que van a interactuar entre sí para poder digerir los alimentos, pero también tenemos el sistema linfático, el sistema óseo y otros más. Este, Nosotros tenemos que, en este caso, un sistema de información es un sistema integrado por datos, por software, hardware, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de información y un sistema de información geográfico? Básicamente que los datos están georreferenciados, ¿sí? Eso vamos a ver. Eso lo vamos a ver en la próxima teoría. Y la ordenación territorial es un proceso para evaluar el estado actual del territorio y proponer una serie de acciones que mejoren la ocupación territorial, básicamente. De eso es lo que serían los objetivos de la materia. Pero para empezar, en un contexto geográfico, nosotros tenemos que definir qué son las proyecciones cartográficas y cuál es el contexto geográfico, ¿sí?
Entonces, para ello, tenemos que tomar algunos conceptos como, por ejemplo, los conceptos de geodesia básica o geodesia física. Esta es la ciencia que estudia las formas y dimensiones de la Tierra, su campo de gravedad y las variaciones temporales, integrando conceptos como topografía, geofísica, conceptos como el geoide, conceptos astronómicos, y brinda los métodos para localizar y materializar posiciones sobre la superficie terrestre basados en una representación de la forma de la Tierra. ¿Sí? Las cartografías, características y los procesos geográficos, perdón, son los que hacen a la geodesia física, así también como describir direcciones, orientaciones para las travesías terrestres. O sea, una travesía terrestre es cuando uno navega, ¿sí?, en una porción de territorio, y la navegación aérea y marítima. Bien. Cuando hablamos de sistemas y marcos de referencia, nos estamos eh, refiriendo, por ejemplo, cuál es la base en la cual nosotros nos vamos a sustentar. Un sistema de referencia es una definición conceptual a partir de teorías, hipótesis y la definición de parámetros y constantes que permiten situar un trípode, un triplete de ejes de coordenadas en el espacio, definiendo su origen y su orientación. Ese triplete de coordenadas en el espacio son coordenadas X y Z, que pueden ser latitud, longitud y elevación, por ejemplo. Un sistema de referencia convencional es un sistema de referencia en el que todas las teorías, hipótesis, parámetros y constantes numéricas son especificadas de modo concreto. ¿Sí? Siempre. Eh, por lo tanto, un sistema de referencia va a contener una serie de elementos. Esos elementos que van a integrar un sistema de referencia son el datum, sistema de proyección o, en algunos casos, por ejemplo, las coordenadas geográficas, o sea, y como tercer elemento se encuentra el marco de referencia, que es la materialización de un sistema de referencia convencional a través de un conjunto de puntos localizados sobre la superficie terrestre con coordenadas y velocidades y aceleraciones conocidas, ¿no? El sistema de coordenadas es la parametrización de las coordenadas de los puntos que forman el marco de referencia, y existen infinitos sistemas, por ejemplo, XZ, phi, lambda h, etc. La posición y localización geográfica puede hacerse de manera o referencial de manera absoluta o relativa. Siempre la relativa es en relación a la superficie terrestre, ¿sí? Esta ubicación de un punto también es llamada georreferenciación. Por ello es necesario contar con un sistema de referencia que represente la Tierra y que establezca cómo describir esas posiciones, ¿sí? Por lo tanto, un sistema de referencia geográfico puede ser directo o indirecto, ¿sí? Los directos pueden ser absolutos o relativos, que en el caso de los absolutos están basados en coordenadas esféricas que requieren tener una definición de la forma de la Tierra, ¿sí? Después vamos a ver esa definición de la forma de la Tierra. Y los relativos están basados en coordenadas polares, por ejemplo, que indican dirección, como el azimut, ángulos, distancias a un punto fijo de inicio. Entonces yo tengo un punto de inicio y a partir de ahí puedo establecer la posición o la ubicación de otro punto. Eso ustedes lo ven, por ejemplo, en manejo del suelo cuando realizan topografía. Cuando estamos trabajando con un nivel y mira, siempre el nivel se ubica en un punto, ¿sí? Perdón, la mira se ubica en un punto y el nivel es el que se va moviendo. Entonces, cada uno de los puntos registrados, para conocer la cota relativa respecto del punto de origen, va a ser sobre la ubicación de esa mira. Eh, Obviamente se puede trabajar con azimut, que es el ángulo respecto al norte, o también con direcciones y rumbos, que son ángulos
respecto del norte o respecto del sur. ¿Sí? Bien. Y los métodos indirectos son basados en geocódigos. Por ejemplo, ¿cómo ustedes llegan a su casa? No es que le dicen al Uber, al Didi o al taxi o al remis, llévame a 23 grados de latitud, 57 y 64 de longitud. No, le dicen, llévame a La Prida al 18.300. Ese es un geocódigo. La dirección de su domicilio es un geocódigo. ¿Hay otros geocódigos? Sí. Por ejemplo, cada domicilio, cada ubicación tiene un número o un código postal. El código postal de una ciudad, por ejemplo, Salta, es 4.400, pero dentro de ese código postal hay un número asociado a un catastro. ¿Sí? Entonces, con eso, la gente del correo no se debería equivocar. Sin embargo, a veces cuando uno compra por internet, Temu, el Mercado Libre o cualquiera de esas plataformas, las cosas no llegan. Entonces, bueno, a veces los métodos indirectos basados en código no son tan fiables, ¿no? Mm. La representación de la Tierra sí, muchas veces fue esférica, históricamente fue esférica, porque a partir de una esfera yo puedo establecer un sistema de coordenadas esféricos, ¿sí? Entonces se asocia a la Tierra con las coordenadas esféricas. Estos métodos también estaban basados en la determinación del diámetro de la Tierra, pero allá ocurre un pequeño problema. No puede ser esférica porque la Tierra no tiene ejes iguales. El eje del Ecuador es mayor que el eje de los polos, ¿sí? Y esto permitió generar un sistema de posicionamiento universal basado en ángulos. Si bien la Tierra no tiene una forma esférica, pero podemos utilizar los, eh, los sistemas de coordenadas angulares. ¿Cómo funcionan estos sistemas de coordenadas? Obviamente se toma un vértice en el centro de la Tierra y por ese vértice se definen dos planos generales. El plano del Ecuador, que midiendo el ángulo desde el plano del Ecuador hasta algún paralelo que mide longitud. O sea que desde el plano del Ecuador hasta algún paralelo que me interese, mido el ángulo de latitud. Y considerando el meridiano de Greenwich, mido el ángulo hacia algún meridiano de mi interés y voy a tener la longitud. Obviamente, la latitud se mide de manera angular desde el Ecuador hacia el norte como más 90, desde 0 a 90 grados, y desde el Ecuador hacia el polo sur como de 0 a menos 90 grados. ¿Sí? O sea, que son negativas. Y respecto de meridiano de Greenwich, se mide 180 grados en sentido horario como positivo y 180 grados en sentido antihorario como negativo. Eh, por eso nosotros estamos en el hemisferio negativo sur y negativo respecto de Greenwich. O sea, menos por menos tendría que ser más, pero bueno, en el país siempre vamos a menos, a menos, a menos. ¿Sí? Justamente porque la geografía ya nos define así. La determinación se realiza obviamente a partir de observaciones astronómicas. Ustedes saben que las observaciones astronómicas se realizan desde los primeros filósofos, matemáticos, y obviamente todos los que realizaban navegación náutica ya utilizaban la posición de los astros en el espacio o en el firmamento para ubicar un punto en la Tierra, ¿no? La representación geodésica entonces tiene que ver con la forma de la Tierra y que es compleja debido a la distribución desigual de la corteza continental, oceánica, de las aguas continentales y de las masas atmosféricas. Eh, entonces, para identificar las posiciones se usan tres elementos. Una esfera, con la que se define, por ejemplo, las coordenadas geográficas, coordenadas esféricas también llamadas, un geoide, que ya vamos a ver de qué se trata, y un elipsoide, o también llamado esferoide. ¿Sí?
El geoide en sí es la representación del aspecto físico real de la Tierra, incluyendo su tamaño y forma, ¿sí? Tienen en cuenta las anomalías gravimétricas debido a la desigualdad de la distribución de masas continentales, densidad de la corteza y achatamiento de los polos. Obviamente, cuanto mayor es la masa de un elemento, mayor es la atracción de la gravedad. Entonces, la atracción gravitacional no es constante en todo el planeta. Entonces, al no ser constante, se generan estas variaciones y se constituye este geoide. Básicamente, ¿cuál es el elemento que su posición varía en función de la atracción de la gravedad? Es el agua. Básicamente, el agua se va a ubicar en función de la atracción de la gravedad. Por lo tanto, la superficie de los océanos no es una superficie perfectamente curvada como si fuera una esfera, sino que la superficie de los océanos también tiene ondulaciones. Y esa superficie del océano sigue la forma del geoide. O sea que si consideramos el geoide para todo el planeta, sería como que sería la forma de la Tierra si toda la superficie fuera agua. Dicho de otra forma, si yo estoy parado acá en Salta y tomo mi diferencia de elevación respecto al geoide, puedo decir que el geoide me representa el nivel medio del mar. ¿Sí? Entonces, Gauss lo define también como una superficie equipotencial, significa que en toda la superficie geoide la atracción de la gravedad es constante, o sea, que es la misma. Por eso se llama equipotencial. Eh, y es perpendicular a su dirección, obviamente, ¿sí? La dirección de la atracción de la gravedad no siempre es siguiendo el mismo vector como nosotros pensamos. Fíjese en la gráfica que está ahí abajo. Esas serían las líneas de plomada, y ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de esta línea emplomada, la 2, ¿sí? Que está un poco oblicua. ¿Pero por qué? Porque hay una masa que la atrae hacia un costado, ¿sí? Entonces, la forma del geoide ahí va a ser perpendicular a la línea de atracción de la gravedad. Por eso justamente es que se curva el geoide. ¿De acuerdo? Bien. Eh, y aproximadamente es equivalente a prolongar el nivel medio del mar en estado de reposo absoluto, por debajo de los continentes. Por eso sería que es la altura del nivel. La altura del nivel medio del mar se toma con los promedios de pleamar y bajamar de una serie de puntos que se consideran alrededor del planeta. O en algunos países se toma la pleamar y bajamar en un punto definido. Por ejemplo, el antiguo datum de Argentina tomaba el nivel medio del mar como el promedio de las mareas altas y bajas en Mar del Plata. ¿Sí? Bien. El elipsoide es una figura geométrica que es compleja para... Perdón, el geoide es una figura geométrica muy compleja para realizar cálculos matemáticos y además el nivel medio del mar no es constante. ¿Sí? Por eso se usan aproximaciones matemáticas más realistas que nos permiten hacer esos cálculos. Por ejemplo, un elipsoide, que es un sólido de revolución. O sea, básicamente tomamos una elipse, la hacemos girar sobre uno de sus ejes y describe una forma volumétrica en el espacio. Eso es un sólido de revolución. Un sólido de revolución es una figura geométrica plana que se hace girar sobre uno de sus ejes y describe una forma geométrica volumétrica en el espacio, básicamente. ¿Sí? Eso sería una elipse. Entonces, el elipsoide que mejor contiene la forma de la Tierra es el que se denomina elipsoide de referencia. Hay muchísimos elipsoides de referencia, ¿no? Entonces, la descripción de un sistema de referencia geodésico espacial, perdón, elipsoidal, tiene en cuenta un elipsoide de revolución, un plano ecuatorial del elipsoide, un plano meridional a través del eje polar, tiene un semieje mayor, un semieje menor, tiene lo que se denomina flattering o aplanamiento o achatamiento, se pueden calcular las excentricidades también.
Excentricidad tiene que ver con cuánto nos vamos respecto al centro, ¿sí? Ese achatamiento flattering es un valor pequeño y que se utiliza como un valor como 1/f. Estos son los parámetros del esferoide establecido para el sistema geodésico mundial, que es el WGS, con sus siglas en inglés, que significa World Geodesic System, y fue creado en 1984. Ustedes lo van a ver representado como WGS 1984 o simplemente como WGS 84. Ahí tienen los parámetros de semieje menor, semieje mayor y el achatamiento flattening, que es la diferencia entre los dos. La vertical de cualquier punto sobre la superficie terrestre pasará por el centro de la Tierra, ¿sí? Que es el radio geodésico y es la tercera coordenada geodésica y corresponde a la distancia radial al centro, básicamente. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque la atracción de la gravedad lleva a que todos los elementos converjan en el centro de masa de la Tierra, ¿sí? Entonces, si yo construyo los vectores de atracción de la gravedad para una serie de puntos sobre la superficie de la Tierra y determino el punto donde todos esos vectores convergen, o sea, se intersectan matemáticamente, defino esa posición como el centro de masa de la Tierra o el punto fundamental que después vamos a utilizar y vamos a ver cómo se define como dato, ¿sí? Obviamente, ustedes saben que cuando hacemos un muestreo, el valor de la media de un muestreo va a depender de la cantidad de datos que tengamos. Entonces, por eso es que no hay un solo centro de la Tierra, sino que hay varios, según cómo lo hayan calculado, según la cantidad de datos que se hayan utilizado para ese cálculo. Entonces, las coordenadas geodésicas se basan en un sistema de referencia geodésico, que es un recurso matemático que permite asignar algunas coordenadas a puntos de la superficie terrestre. Por ejemplo, tenemos una altura geodésica, que de un punto de distancia perpendicular en dirección vertical desde el elipsoide geodésico a dicha posición, que ustedes lo van a ver como altura elipsoidal también. La latitud geodésica, denominada phi, es un punto, o sea, la longitud geodésica de un punto es un ángulo formado entre la vertical a la geodesia con el plano ecuatorial geodésico. Y la longitud geodésica, que es lambda, para un punto determinado, es el ángulo formado entre el meridiano del mismo elipsoide geodésico con el plano meridional geodésico de referencia, ya con el meridiano básicamente. Eh, Desde el uso frente, por ejemplo, tenemos la 36, basados en mediciones realizadas en Europa, India, Perú, Rusia y Sudáfrica, es el usado en Norteamérica, ¿no? Hayford 1909, adoptado como el Internacional 1924 y también fue denominado Internacional 1909, de uso común en Sudamérica, y en Argentina se utilizó hasta el año 94, eh, hasta el año 98, perdón, como oficial, y fue reemplazado por el WGS 84, que es el internacional. Ese internacional 1924 formaba parte del sistema de referencia Campo en Chaupe de Argentina. También tenemos el sudamericano 1969, es un perfeccionamiento del Hayford, y tenemos el WGC 72 y el 84 basados en datos orbitales de satélites artificiales, ¿no? El WGC 84 es usado por el Sistema de Navegación Global de Satélites GNSS, que esos son todos los sistemas de GPS, entre ellos el denominado GPS. GPS es un sistema americano constituido por una constelación Nastar, que después lo vamos a ver un poco en teoría. Eh, Existen elipsoides globales, como estos que les mencioné, pero también existen elipsoides locales. Por ejemplo, hay elipsoides que se desplazan para que su línea de intersección de contacto con la superficie de la Tierra sea mayor en algún lugar del planeta definido, por ejemplo, en algún continente. Pero ¿qué es lo que ocurre?
las deformaciones se reducen en esa zona del continente, pero en el resto del planeta aumentan drásticamente. ¿Sí? Acá tenemos una grilla de los principales elipsoides que se utilizan con sus semiejes mayor y el flattering. Obviamente, restándole flattering al semieje mayor, tenemos el semieje menor. Y acá tenemos, para un mismo punto en la superficie terrestre, cuáles son todas las coordenadas en función de qué tipo de datum utilicen. Por ejemplo, fíjense, en un mismo sitio en la superficie de la Tierra puede tener diferentes coordenadas. Aún en un mismo sistema, fíjense en acá. ¿Sí? En un mismo sistema, si el datum cambia, cambia la coordenada. ¿Y qué es el datum? Eh, Mientras que el esferoide define la forma de la Tierra, el datum define la posición del esferoide con relación al centro de la Tierra, básicamente. Cada datum está compuesto por un elipsoide de referencia y un punto llamado fundamental o también llamado punto de origen. La ubicación de este dependerá del tipo de datum. Y ahora después vamos a ver. Hay dos tipos de datum. El datum geocéntrico o centrado, donde la ubicación de ese punto fundamental va a ser el centro de masa de la Tierra, o sea que es el punto donde convergen todos los vectores de atracción de gravedad, y ahí mismo se hace coincidir el centro del vértice del elipsoide, ¿sí? Por eso está asociado a un elipsoide. Entonces, un datum geodésico es un conjunto de parámetros, elipsoide, punto de origen y orientación, que define la forma de la Tierra y permite calcular coordenadas precisas. Por ejemplo, latitud, longitud y de altura. ¿Pueden ser otro tipo de coordenadas? Sí, depende del sistema de referencia. ¿Sí? Se pueden diferenciar dos tipos de datos centrados que coinciden con el centro de masa de la Tierra, por ejemplo el WGS84, y los datos locales. Un datum local se utiliza para lograr la coincidencia con la superficie de la Tierra en determinadas localizaciones geográficas, donde el elipsoide y la Tierra son tangentes, básicamente, ¿sí? Básicamente donde hay una intersección del geoide, el elipsoide y la superficie de la Tierra, ese punto permite definir un datum local. ¿Sí? Bueno, ahí dice que el datum provee un marco de referencia para medidas, localizaciones sobre la superficie de la Tierra y define orientación de líneas de latitud y longitud. Obviamente, si tenemos un punto fundamental, un punto de partida, es geometría. ¿Sí? Todos los datos, los cálculos geométricos. Por otro lado, tenemos un datum vertical, es parte de esto que teníamos anteriormente, entonces es una superficie, el datum vertical es una superficie de referencia de elevación cero utilizada para medir alturas o altitud o profundidades, batimetría, con precisión, ¿sí? El Instituto Nacional Geográfico Nacional de Argentina define la altura ortométrica como la distancia sobre el nivel medio del mar, referida al geoide. Justamente, si tenemos en cuenta la definición del geoide, tomar nuestra altura respecto al geoide es como tomar nuestra altura respecto al nivel del mar. Se llama altura ortométrica, ¿sí? Y la altura elipsoidal son las mediciones geométricas realizadas a partir del elipsoide de referencia. ¿De acuerdo? El elipsoide es una figura geométrica regular. Tengan en cuenta una cosa. Los sistemas de registro de datos georreferenciados, por ejemplo, los navegadores tanto Nubian, Garmin, etcétera, toman la elevación de un punto a partir del elipsoide de referencia. Esa elevación no es la altura respecto al nivel del mar. O sea, si yo voy a utilizar esos datos de elevaciones para caracterizar la superficie terrestre, no son los adecuados. ¿Sí?
Entonces, si yo tengo que hacer una nivelación con alturas elipsoidales proporcionada por un GPS, sin convertirlas en ortométricas a nivel del mar, esto puede generar errores de cota. Esto ocurre cuando el elipsoide es un modelo matemático suave, mientras que el geoide es irregular debido a la gravedad o lo que causa diferencias significativas en obras de ingeniería. Si van a utilizar un modelo digital de elevación para hacer un proyecto de evacuación de excedentes pluviales, de agua de lluvia, quiero eliminar el agua de lluvia de algún lugar, tengo que tener en cuenta si ese modelo digital de elevación fue creado con alturas elipsoidales u ortométricas. Si es alturas elipsoidales, no me va a decir para dónde fluye el agua en la realidad, en el terreno. La altura ortométrica, sí. Por eso hay que convertirla. Ese era el objetivo del práctico 1 que realizaron la semana pasada. ¿Sí? Algunos otros efectos del datum, por ejemplo, como les mostraba en la tabla anterior, para un mismo punto en la superficie terrestre podemos tener diferentes coordenadas si cambia el datum. Ahora, si les doy las mismas coordenadas con datos diferentes, el sitio en la superficie de la Tierra no va a ser el mismo. Ahí pasó, por ejemplo, en esta obra civil, que las dos empresas tenían el mismo punto de coordenada donde deberían terminar con la obra, pero el datum era diferente. Por otro lado, el sistema de referencia tenía como último elemento el marco de referencia geodésico. El marco de referencia geodésico es la materialización de ese sistema de referencia en la superficie terrestre y es un sistema que se materializa mediante mojones geodésicos. O sea, hay una materialización física en un lugar de la Tierra donde hay un monolito o una estructura física que cuenta con una placa conmemorativa, ¿sí? Esa placa va a tener el nombre del Instituto Geográfico Nacional y antiguamente se ponían esos puntos y se pensaba, bueno, ya está el punto, todos nos fijamos ahí. Lo que pasa es que la ubicación no existe nada que sea absoluta. La ubicación de un punto, por más que haya una construcción física, es relativa. Porque ese punto se puede mover respecto de otros, sí. Por ejemplo, con el movimiento de las placas continentales. Entonces, cada cierto periodo de tiempo hay una institución, que es el Instituto Geográfico Nacional, que vuelve a hacer el relevamiento de todos esos puntos y se pone, o sea, se hace un listado oficial con las coordenadas correctas de cada uno de esos mojones. Después uno en cada provincia puede tomar un mojón y poder crear su propia red de referencia, su red geodésica, ¿no? De referencia. En nuestro país hubieron históricamente numerosos sistemas, ¿sí? Que se hicieron, por ejemplo, Castelli, Iglesia Flores, Chosmalal, Iniguay, Pampa Castillo, eh, y muchas veces esos sistemas fueron utilizados por emprendimientos de minerías o petroleros, pero desde la década de 40, que se sanciona la Ley Nacional de la Carta, se establece el sistema Campo en Chaupe como sistema oficial para la República Argentina. Este sistema tiene un sistema de proyección de Gauss-Kruger, tiene como datum el campo en Chaupe justamente, y tiene un sistema de marco de referencia con una serie de mojones para todo el país, ¿sí? Acá está la red de triangulación donde estaba cada uno de los puntos. Fíjense, había un punto para Salta y Jujuy, un solo punto para Salta y Jujuy, nada más, ¿sí? En esa época. Y el campo en Chauspe, el datum local, se utilizaba con datum local, que estaba en provincia de Buenos Aires, en el partido de Pehuajó. Como elipsoide de referencia del sistema de coordenadas argentino Campo en Chaupe, se utilizaba el Internacional 1924, ¿sí? Y la proyección era la proyección Gauss-Kruger. Ahí están los parámetros para que después lo puedan leer de este sistema de referencia. Su origen y orientación espacial se asignaron regionalmente para que resultase tangente al geoide en el punto ubicado en Campo en Chaupe, obviamente.
Eh, Hoy, actualmente, se utiliza el sistema POSGAR. El sistema POSGAR fue cambiando. El primero fue POSGAR 94, el segundo fue POSGAR 98 y hoy en día está el POSGAR 2007. Del 94 al 2007, los tres sistemas POSGAR son válidos para la República Argentina. Sin embargo, cuando ustedes vayan a presentar un conjunto de datos, un archivo de datos, mapas, conviene siempre preguntar en la autoridad de aplicación qué POSGAR quieren utilizar. Por ejemplo, eh, la Dirección de Energía o Medio Ambiente le aceptan POSGAR 94. Para minería le piden POSGAR 2007. Y así, para Nación va POSGAR 2007, etcétera. Acá tenemos el mapita de la izquierda arriba, la red POSGAR, ¿sí? Fíjese que ahí ya teníamos POSGAR 94, habían varios puntos para Salta y Jujuy, ¿sí? Y la POSGAR 2007 aumenta la cantidad de puntos que tenemos. Pero, fíjese en estos puntos, cada uno de estos puntos donde están los mojones se miden con equipos geodésicos de alta precisión, por ejemplo, equipos Topcon o Trimble de la serie 4000, que nos permiten registrar la posición de esos puntos utilizando un sistema de satélites, ¿sí? Reduciendo la precisión. Los navegadores de mano que ustedes utilizan tienen entre 10 y 20 metros de error, tienen un error ya definido. Un GPS diferencial puede tener 10 centímetros de precisión. Los GPS estos que se utilizan son GPS geodésicos y tienen una precisión de milímetros, ¿sí? Cuanto más tiempo se lleva en realizar el registro de la medición, mayor es la precisión del dato. Fíjense que ahí dice que el software comercial utilizado por el IGN en el año 97 fue con una precisión relativa de un punto por metro aproximadamente. Eh, Todos estos puntos son también eh, parte de la red de orden superior denominado SIGRA, que es un sistema de referencia geodésico de América del Sur, ¿sí? O sea, todos los puntos de Argentina se suman a los puntos de la red geodésica de América del Sur. Para POSGAR 2007 ya se tomaron 178 puntos que fueron medidos cada punto durante 36 horas, procesado por un software mucho más nuevo, el GamiCloud. Y estos puntos son, junto con las estaciones GNSS, hay una serie de GNSS que constituyen la red marco de referencia de la Argentina para POSGAR 2007. O sea, tenemos 178 puntos de la red geodésica nacional, más estos puntos que son de la red Ramsar. Los GPS diferenciales se conectan directamente con estas estaciones. Uno de los puntos está acá en la universidad, en la UNSA. Hay un satélite geodésico acá en la universidad. Se ubican dónde está la cancha de hockey. Frente a los gimnasios hay una calle que está asfaltada ahora. De este otro lado hay un pequeño edificio donde van a ver que hay una antenita en una de las esquinas, así como la que está en la foto. Esa es la antena del sistema del GPS geodésico. Este GPS geodésico es parte de la red argentina de monitoreo satelital continuo, o sea, red Ramsar. Son unos sistemas, puntos fijos en la Tierra, que permite hacer una doble corrección, o sea, con un conjunto de satélites conozco perfectamente la posición de ese punto y con una serie de estos puntos puedo conocer las posiciones relativas de los satélites en la constelación, ¿sí? O sea, sirve para monitorear los satélites de manera continua. Además, la posición de estos puntos son monitoreados por satélites de GPS, por ejemplo, ¿sí? Cada una de estas antenas tiene un radio aproximadamente de 100 kilómetros, radio efectivo, y hasta 500 kilómetros en algunos casos, como es la de la ONSA.
También se contaba con la red de referencia o marco de referencia PASMA, que era del proyecto de asistencia al sector minero. Básicamente eran una serie de mojones que siguen estando en el terreno, que permiten delimitar las áreas territoriales de cada una de las mineras, o sea, los catastros mineros, básicamente. Eh, y después se contaba con el marco de referencia Doppler de Argentina. Este marco de referencia se desarrolló entre el año 72 y la década del 80. Se contaban con 19 estaciones terrenas y se utilizó una serie de satélites, ¿sí? Los satélites TRIP, que estos satélites lo que hacían era ubicar la posición de un punto en la superficie terrestre mediante el retraso de la señal emitida entre el receptor y el satélite. Ese retraso de la señal emitida mientras que el satélite se va moviendo, o sea, cuando el satélite se mueve, envía la señal. Después envía la señal desde otra posición y la señal tiene un retraso, o sea, tiene un retardo, y si yo mido ese retardo, puedo conocer la posición del satélite respecto de ese punto. Entonces, con una serie de satélites se podía ubicar perfectamente la ubicación de un punto en la superficie terrestre mediante el retraso de la señal emitida por el satélite. Eso es el sistema Doppler, ¿sí? Eso fue el precursor de los sistemas de la red de monitoreo satelital continuo y de los puntos de referencia, de marco de referencia que se utilizan en el sistema WGS84 actualmente, ¿sí? Eso a nivel de Argentina. En la provincia de Salta, por ejemplo, acá esto es Departamento Capital, y cada uno de esos puntos rojos es un mojón que tiene una placa conmemorativa, y quien les ofrece la ubicación de esos puntos, la Dirección General de Inmuebles de la provincia de Salta. Entonces, a partir de esos puntos es que los topógrafos pueden ubicarse en el terreno y pueden medir los límites de una propiedad, ya sea rural o urbana. Los sistemas de coordenadas, recuerden que tenemos sistemas de coordenadas que pueden ser geográficas, o pueden ser coordenadas planas o cartográficas. En el caso de las planas o cartográficas hay muchísimas proyecciones. Nosotros vamos a ver Gauss-Kruger porque es el sistema de referencia que define la Ley Nacional de la Carta eh, como oficial para la República Argentina, ¿sí? Entonces las coordenadas geodésicas básicamente las unidades son grados, pueden estar expresadas en grados, grados minutos o grados minutos y segundos. Y los grados decimales resultan de expresar minutos y segundos en fracciones decimales de grado, ¿sí? Tengan en cuenta siempre que un minuto son 60 segundos y un grado son 60 minutos. Y esto facilita la representación digital en ejes cartesianos ortogonales, básicamente. Las direcciones verdaderas y geográficas se determinan por la orientación de la retícula de latitud y longitud sobre la superficie terrestre, básicamente. Las direcciones medidas con brújulas magnéticas deben tomar en cuenta las variaciones y declinaciones magnéticas debido a la composición de la masa terrestre y a la rotación del eje de la Tierra, básicamente. Tengan en cuenta de que la dirección magnética de la Tierra no coincide con el polo geográfico, ¿sí? La ubicación del polo norte no es la misma que la del polo magnético. Este, entonces ahí tenemos que las brújulas siempre van a apuntar a un polo magnético, y si yo quiero corregir en la desviación de la brújula, tendré que ir a tablas magnéticas que se publican anualmente o diariamente por los distintos, en el caso de la Argentina sería el Instituto Geográfico Nacional. Tenemos un azimut verdadero. El azimut verdadero determina el ángulo en sentido horario con el meridiano del punto de origen. O sea, básicamente es una línea llamada ortodrómica, o un arco, círculo máximo, que une dos puntos siendo la distancia más cercana entre ellos.
excepto el caso en que ambos puntos se hallen en el ecuador. Básicamente, la ortodrómica corta los meridianos según ángulos diversos, básicamente. Y tenemos las cartas nomónicas que se representan con líneas rectas y en la Mercator con una curva con su concavidad hacia el ecuador. Hay un pequeño video, creo que está el link en el Moodle para que ustedes lo vean, donde aparece la diferencia entre líneas ortodrómicas y loxodrómicas. ¿Sí? Las líneas loxodrómicas van a cortar o van a producir la intersección entre paralelos, entre meridianos con el mismo ángulo, lo cual en el terreno va a hacer que en la realidad no sea una línea recta, sino que sea como una espiral, y en el plano o en el mapa se va a ver como una línea recta. Mientras que la línea loxodrómica, que es una línea curvada en la realidad, en el mapa se va a ver como una línea recta también. ¿Sí? Bien. Eso mírenlo en el video para que lo entiendan perfectamente. Y el azimut constante es la curva helicoidal trazada en una esfera terrestre que corta los meridianos bajo un mismo ángulo y se llama también línea loxodrómica. Entonces ahí tienen el azimut constante y el azimut verdadero. Esto cuando pasó, cuando algunos exploradores en la carrera por llegar al Polo Norte, lo que hacían era seguir en línea recta apuntando hacia el norte con cartas de tipo Mercator. Las cartas Mercator, una línea recta en la carta es una línea espiralada en el terreno, es una línea curva en el terreno, por lo tanto, no es la línea o el punto o la distancia menor entre dos puntos. Entonces ellos decían, bueno, para llegar al Polo Norte tenemos tal distancia, se armaban campañas, se juntaban suministros, y en realidad la distancia era otra, porque no estaban yendo en la línea recta, sino que estaban siguiendo una línea loxodrómica, ¿sí? Entonces, demoraba mucho más, las campañas se agotaban, se morían los perros, se acababa el suministro y volvían la mitad de los exploradores, ¿no? Hay algunos videos que cuentan esas historias, que de ninguna manera eso se podría haber explicado considerando el origen terraplanista de la Tierra, por ejemplo. Si son terraplanistas, todos estos conceptos no aplican para ustedes. Las coordenadas cartográficas o planas devienen de las unidades de longitud de un sistema métrico decimal o un sistema sajón, por ejemplo, anglosajón. O sea, estamos hablando que pueden ser metros, pueden ser pies, yardas, etc. Eh, y acá hablamos de la proyección cartográfica. La proyección cartográfica tiene que ver con cómo llevamos una figura pseudoesférica a un plano. ¿Sí? Eso es una proyección cartográfica. Acá abajo tenemos una desproyección, que sería cómo llevamos la Tierra de mejor manera a un plano. Sin embargo, bueno, no es estrictamente igual a la realidad. Los elementos que se consideran un sistema de proyección cartográfica tienen que ver con el sistema de georreferenciación, que puede tener modelos terrestres esferoides o elipsoides que representan el geo de la Tierra. De- Se va a tomar el datum como sistema de origen de referencia de las coordenadas. Y la transformación es proyectiva, que tiene que ver con ecuaciones matemáticas de conversión de coordenadas esféricas a coordenadas planas, ¿sí? Básicamente, y es lo que se denomina proyección geográfica propiamente dicha. Ahora, ¿cómo se hacen estas proyecciones? Bueno, veamos ahí. Esto sería América del Sur sin proyección. Esto es mediante una proyección cilíndrica y eso es mediante una proyección cónica. ¿Qué tenemos en cuenta? Siempre que hay una proyección geográfica, va a haber una deformación de las distancias o de las formas o de la dirección o del área. Fíjense en que el centro de la Tierra acá abajo no está en la misma posición. La ubicación de la Argentina
varía un poco. O sea que ahí cambiamos la dirección, pero también cambiamos la forma, la distancia o la superficie o área. ¿Sí? Entonces, los tipos de proyecciones cartográficas, vamos a tener que, según la deformación que provoca por el pasaje de la esfera al plano, pueden ser o pueden preservar áreas, formas, direcciones o distancias. Según el método para proyectar la esfera al plano, pueden ser azimutales, cilíndricas o cónicas. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos. La proyección equivalente equiárea, que mantiene las áreas constantes, la conforme, que mantiene la intersección entre paralelos y meridianos constantes, o sea, formando ángulos de 90 grados, por lo tanto, lo que se deforma es la superficie, el área y también la dirección. La equidistante, que provee distancias en algunas direcciones, ya sea en escalas que se conservan perfectamente en el mapa, pero en la otra dirección no se conservan. Las azimutales, que básicamente se utiliza un plano que es tangente a la superficie terrestre, y algunas afilácticas, que son un compromiso, mal dicho o dicho mal y pronto, sería que no es ni chicha ni limonada, no es ni una ni la otra. O sea, la afiláctica es un compromiso entre todas las deformaciones, pero tiene deformaciones de todo tipo. Entonces tenemos las azimutales, que son un plano que puede ser tangente o secante a un punto de la superficie de la Tierra. Las cilíndricas y las cónicas. Las cónicas son más utilizadas en náutica, ¿no? Eh, la azimutal puede ser polar, ecuatorial, oblicua, ¿sí? Tenemos la cilíndrica, que puede ser un cilindro normal, que es tangente al ecuador, transversal, que es tangente a un meridiano, o puede ser oblicua. Tenemos las cónicas, que pueden ser tangente o secante. Recuerden, tangente es cuando toca, en este caso sería a un paralelo o un meridiano, y secante es cuando corta a la Tierra en dos paralelos o dos meridianos, ¿sí? Los sistemas más comunes, por ejemplo, tenemos sistemas sin proyectar de Plate-Carré, que son para las coordenadas geográficas de Albers, Mercator, UTM y Gauss-Kruger. Nosotros vamos a hacer referencia a Gauss-Kruger y también a UTM, porque UTM es el sistema de referencia a nivel global que utilizan la mayoría de los sistemas internacionales de navegación de GPS. O sea, cuando uno adquiere una imagen satelital, siempre está en UTM, ¿sí? Básicamente. Plate-Carré, básicamente está acá. El origen es el plano ecuatorial y el plano meridional de Greenwich, que son los ceros para latitud y longitud. Las unidades están en grado. Este es el sistema de proyección de Albers, que es un sistema de proyección cónico. Sistema Mercator, fíjese que se mantiene la regularidad entre la intersección de ángulos de paralelos meridianos, pero fíjense cómo se deforma la Antártida acá, que es un pequeño pedacito de tierra y se ve más superficie que todo el resto del globo terráqueo. Groenlandia parece más grande que Sudamérica. Son deformaciones muy grandes que se producen en el territorio. Y obviamente tenemos la UTM, que son fajas. UTM y Gauss-Kruger tienen muchas similitudes. Por ambas son proyecciones cilíndricas transversas. El cilindro está transverso, o sea que es tangente a un meridiano. Se toma un meridiano, se proyecta un pedacito de tierra y luego se gira el cilindro, se hace tangente a otro meridiano y se proyecta otro pedacito de tierra. Ambas son conformes, o sea que mantienen la intersección de 90 grados entre paralelos y meridianos, ¿sí? En UTM se llaman zonas y en Gauss-Kruger se llaman fajas. En UTM tienen 6 grados de ancho y Gauss-Kruger tienen 3 grados de ancho. En UTM son secantes y en Gauss-Kruger son tangentes. Y los sistemas de coordenadas son muy similares, ¿sí?
se toma un falso este, o sea, el meridiano central de la faja tiene un valor arbitrario de 500.000 y desde ahí se mide hacia el este o al oeste en metros. Y el otro eje de medición de coordenada es la distancia que hay hasta el punto más austral del meridiano en cuestión. Por ejemplo, ¿cuál es el punto más austral de meridiano, perdón, del hemisferio sur? Es el polo sur. Y el punto más austral del meridiano norte, del hemisferio norte, es el Ecuador. ¿Sí? Básicamente. Ah, perdón, ese ya lo pasamos. Y Gauss-Kruger, como yo les decía, tiene 3 grados de ancho, también tiene un valor arbitrario de 500.000 para cada meridiano central de faja, pero Gauss-Kruger antepone el número de fajas. Para Argentina son 7 fajas meridianas. Va desde la 1 hasta la 7. La 1 está en la meridiano menos 72 y la 7 está en menos 54, aproximadamente. ¿Sí? Ahí están las 7 fajas y los meridianos de cada una de las fajas con la coordenada del meridiano central de cada una de las fajas, básicamente. ¿Sí? Esto ya lo vimos en sensores, por esto es más que nada un repaso. Eh, las fajas de Gauss-Kruger que se utilizan en Argentina tienen 3 grados de ancho y UTM 6 grados. Esto es un poco lo que ya les dije. En Gauss-Kruger el cilindro es tangente, la deformación corresponde a 1, o sea, prácticamente no hay deformaciones sobre la línea de meridiano, mientras que UTM es secante y tiene un módulo de deformación que es muy bajo, es despreciable, pero tiene una pequeña deformación, ¿no? Las coordenadas son X e Y, mientras que en UTM se consideran como N y E, o sea, norte y este, ¿sí? Básicamente, y ahí les da un pequeño ejemplo. Este es el mapa también de las zonas para la Argentina. Tengan en cuenta siempre, antes de crear un mapa, fijarse en qué longitud estoy y a qué faja pertenece. Y ahí recién van a crear el mapa. Vamos a tratar de hacer algunos ejemplos o algunos ejercicios de creación de mapas, ¿sí? Y hasta ahí vamos a llegar hoy. Esta diapositiva, bueno, está actualizada, ya está subida a Moodle, la tienen disponible para que la puedan ver y puedan hacer consulta. Si bien vamos a estar de paro la semana próxima, pueden hacer consulta vía mail de la cátedra. eh, Están los chicos, los auxiliares. Vamos a ver si con ellos podemos armar un grupo de WhatsApp y también pueden hacer algunas consultas ahí. ¿Sí? Los alumnos que no se pudieron inscribir, ¿sí? Que no están en ninguna comisión, este, algunos ya mandaron correo y se les respondió, pero no van a haber problema en que vayan al lunes o al jueves, así que no vamos a tener problemas, ¿sí? Así que bueno. Sería todo por hoy. Les deseo un muy buen día y nos vemos en la próxima clase. Profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. De 9 a 11. De 9 a 11. En caso de que tengamos algún taller, se les va a avisar con tiempo.